Buenos días, hermanos. Después de una noche de descanso, comenzamos un nuevo día. Es mi deseo que al levantarnos en esta mañana nos hayamos preparado para enfrentar este día, buscando la fuerza en el Señor. No podemos saber si no será este el día malo, ese día del que habla Pablo, en el que el encuentro con nuestro enemigo será particularmente difícil. Espero que hayas asumido que estamos en un campo de batalla espiritual y que el objetivo de esas fuerzas espirituales de maldad, poderosas, organizadas e invisibles, somos nosotros. Es necesario que nos pongamos la armadura, que es una armadura espiritual, poderosa y que proviene de Dios, para poder enfrentar a ese enemigo poderoso en una lucha que no es humana, para que podamos resistir estando firmes y sin volver atrás, y que nos la calcemos toda y no en partes. El día malo en algún momento acaba. Nuestro enemigo no puede vencer a un cristiano vestido de la armadura de Dios, porque al final desiste y huye. Buscará una nueva oportunidad, se preparará convenientemente para volver en otro momento. Ya Pablo nos habló del primer elemento de la armadura de Dios, que es el cinto de la verdad. Importante que es la verdad en el momento de la batalla. El cinto de la verdad debe estar muy bien ajustado, nada se tiene que caer en la batalla. Porque cuando el enemigo te ataca, no se trata de lo que sientes, sino de lo que sabes. En la lucha quizás pienses que Dios te ha abandonado, que quedaste solo, que eres un pobrecito. Los sentimientos no son de ayuda en la lucha. Hay que fortalecerse en la verdad que conoces. La verdad es necesaria para mantener toda la armadura en su lugar. Hoy veremos la protección de los órganos internos más importantes que tiene nuestro organismo. Efesios 6:14 dice: «Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia». En la Biblia se nos cuenta la historia de un rey malvado llamado Acab. Quizás no hubo otro rey en Israel, en el reino del norte, que lo superara en maldad y que llevó al pueblo de Dios a la idolatría franca. Acab recibió la visita del rey Josafat, que era del reino del sur de Judá. En ese tiempo Judá y Israel eran amigos, y lo invita al rey de Judá a emprender juntos una batalla contra Siria para recuperar la ciudad de Ramot de Galaad que éste le había arrebatado. Acab tenía su propio séquito de profetas mentirosos, pero Josafat, que temía a Dios, pidió por un profeta de Jehová para saber si era la voluntad de Dios ese emprendimiento. Y ahí aparece un profeta desconocido llamado Micaías, que profetizó la muerte del rey de Israel, de Acab. Por eso Acab, cuando fue a la guerra, no se vistió con las vestiduras propias de un rey, sino que lo vistió a Josafat, para que los enemigos no lo reconocieran a él y lo buscaran, sobre todo los flecheros. Cuando estos identificaron a Josafat creyendo que era Acab, lo persiguieron, pero Josafat gritó y sus perseguidores lo dejaron. Entonces, dice la Biblia, un flechero que seguramente ya tenía la flecha puesta en su arco y no quería volver a guardarla, disparó al aire, dice, a la aventura. Quizás él nunca lo supo, pero esa flecha fue dirigida a penetrar entre las junturas de la coraza del rey Acab y le produjo la muerte, confirmando que la palabra de Dios siempre se cumple. La coraza de Acab no era suficiente, tenía zonas de debilidad y en ellas penetró la flecha. Eso no ocurrirá nunca con la coraza de justicia que Dios nos provee. Los hombres hemos sido creados con órganos cuya función es vital, quiere decir que su funcionamiento depende de la continuidad de la vida. Algunos son únicos y otros tienen uno complementario. Estos órganos tienen una cierta protección natural. Por ejemplo, el cerebro y el resto de los órganos del sistema nervioso se encuentran protegidos por una carcasa ósea y un canal vertebral. El tórax es una caja de huesos y músculos que permite que funcione, pero que a la vez le otorga protección a los órganos que están en su interior. Estos necesitan ser protegidos. Allí está el corazón,
que no se puede permitir el lujo de detenerse, el corazón y todas las arterias y venas, ¿verdad? Se calcula que el corazón late desde un comienzo a razón de 100.000 veces por día, 37 millones de veces por año y 3.000 millones de veces a lo largo de una vida de 80 años. Por supuesto que estos números pueden ser mucho mayores. Los pulmones son dos grandes bolsas repletas de aire que producen el intercambio de gases, de tal manera que el oxígeno llegue a las células y el dióxido de carbono salga al exterior. A lo largo de nuestra vida habremos respirado 700 millones de veces y movido 350 millones de litros de aire. Una lesión a estos órganos produciría casi con seguridad la muerte en forma inminente. La caja torácica no es cerrada como el cráneo, tiene zonas de debilidad entre las costillas o por debajo de las mismas o en la zona del cuello. Y los soldados lo saben. Por eso buscaron una protección adicional al tórax y a la parte superior del abdomen. Se hicieron corazas que al principio eran de cuero y luego podían llegar a ser metálicas para fortalecer esa zona tan necesaria para que el soldado pueda llegar al final de la lucha. Si una flecha esquiva el escudo, seguramente penetraría y lesionaría estos órganos tan esenciales. Y los soldados lo saben. Ellos necesitan la coraza. Y Pablo está viendo uno mientras está escribiendo allí en la habitación, está unido con él, a él con cadenas, y está viendo su coraza. ¿De qué nos habla la coraza de la armadura de Dios? Dice, es la coraza de la justicia. La Biblia enseña que Dios es justo y que Jesucristo es justo. El Salmo 145 dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. El Salmo 119, 137 dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos son tus juicios. 1 Juan 2.1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. También sabemos por la Biblia que el hombre es incapaz de toda justicia. Isaías dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Pablo, citando al salmista, también en Romanos dice, no hay justo ni aun uno. Los hombres somos pecadores. El pecado es la falta de conformidad con el carácter de Dios, tanto en acciones, disposición o estado. Y todos estamos bajo pecado. Y todos, dice Romanos, estamos bajo el justo juicio de Dios. Sin embargo, algunos hombres fueron llamados justos. Y por cierto, la Biblia enseña que todo hijo de Dios ha sido hecho justo. Y se espera que nuestros actos lo reflejen día a día. ¿Cómo es posible entonces que esto ocurra? La justificación del hombre pecador proviene de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y un poquito más adelante dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La justicia de Cristo es imputada a todo aquel que cree. 2 Corintios 5:21, un texto muy conocido, dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, la deuda de mi pecado fue cargada sobre Cristo y la justicia de Cristo fue cargada sobre mí. Como dice una canción, fui hecho justo sin merecerlo. Implica el perdón de los pecados y la imputación y el impartimiento a mi vida de la justicia de Cristo. Por eso, Pablo, después de hablar de la pecaminosidad del hombre y de presentar a Jesucristo como aquel que justifica, dice que todo aquel que cree, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está diciendo que no es por obras la justicia, sino por medio de Jesucristo. Volvamos al conflicto, pensemos nuevamente en la armadura. Dice Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Se acuerdan de quién es el acusador del creyente? Es el diablo.
La palabra diablo significa calumniador. En Apocalipsis dice, ha sido arrojado fuera el que acusaba a nuestros hermanos. Él es el que nos acusa ante Dios. Ahora aquí Pablo dice, ¿quién puede tener éxito en acusar a alguien al cual Dios ha declarado justo? ¿Quién puede declarar culpable y quién puede condenar a alguien a quien el juez ha declarado justo? ¿Existe algún tribunal superior? ¿Hay posibilidades de reabrir nuestro caso? No, ya ha sido juzgado en la cruz. Nada ni nadie puede volver a cargar sobre nosotros nuestros pecados porque han sido perdonados por el juez y nos ha cubierto con la justicia absoluta y perfecta de Cristo. ¿De quién depende nuestra justicia? ¿Cómo nos ha llegado? ¿Por méritos personales? ¿Por obras propias? Absolutamente no, es obra de Dios. La armadura es armadura de Dios. Estamos protegidos por la armadura de Dios. No hay flechas que la puedan penetrar. No hay dardos enemigos que puedan dañarnos a través de ella. Somos justos. Cristo pagó en la cruz nuestra deuda. Somos libres para vivir en justicia. Y esa justicia debe ser real en nuestra vida. Pablo le aconseja a Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y a Tito le dice, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La justicia de Dios cuida nuestro corazón y nuestra vida en la batalla. La realidad que nos toca vivir nos dice que muchas veces pecamos, a pesar de ser hechos justos por parte de Dios. Nuestro comportamiento a veces no es el adecuado a nuestra posición. Nuestra debilidad, nuestra carne, nuestras fallas nos contrastan con aquellos que deberíamos ser, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aplico esta coraza? Me calzo la coraza cuando me arrepiento y confieso mis pecados. Dios conoce nuestra debilidad, nos ofrece el perdón de sus pecados, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia continuamente si nosotros nos arrepentimos. Me calzo la coraza cuando me arrepiento y confieso mis pecados. En segundo lugar, me calzo la coraza cuando mi conciencia no me acusa y estoy libre de culpa. No hay nada oculto. Tengo libertad para enfrentar al enemigo y todas las flechas enemigas porque sé que la justicia de Cristo me cubre. Y si he pedido perdón, sé que he sido perdonado y que mis pecados han sido borrados y echados en el profundo del mar. Sé que Dios dijo, nunca más me acordaré de ellos. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos encontramos revolviendo en la basura, trayendo a la memoria cosas que Dios perdonó? No se puede vivir atrapado por la culpa, podemos ser libres. Me calzo la coraza cuando mi conciencia no me acusa y estoy libre de culpa. Me calzo la coraza cuando lucho por situaciones de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Cuando los demás me conocen por defender la justicia y oponerme a los abusos y a las injusticias tan comunes a nuestro alrededor. Me calzo la coraza cuando lucho por situaciones de justicia. Finalmente me calzo la coraza cuando enfrento pacientemente las situaciones de injusticia que sufro y encomiendo la causa a Dios que juzga justamente. Que Él prometió que Él exhibirá mi justicia como la luz y mi derecho como el mediodía. Pedro dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Me calzo la coraza cuando enfrento pacientemente las situaciones de injusticia que sufro. Hermanos, el material de la coraza es indestructible. No es como la coraza de Acab que tenía fallas. La justicia de Dios es perfecta. Debemos vestirnos cada día con la certeza de que estamos protegidos por Dios y que ninguna acusación del enemigo podrá penetrar. La coraza de la justicia de Cristo es infranqueable. Puede ser que Satanás y sus demonios hagan guerra contra nosotros, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestra salud, nuestros hijos o matrimonio, con la única finalidad de que blasfememos el nombre de Dios y abandonemos la carrera de la fe.
pero tengamos la absoluta convicción de que si vestimos la coraza de la justicia de Cristo, el maligno no nos tocará. Que el Señor nos permita enfrentar este día que acabamos de comenzar, libres de toda culpa y con la certeza de que somos amados y aceptados en Cristo. Que el Señor nos bendiga.